Durante años mi vida estuvo marcada por la oscuridad. Caminé por el sendero más sombrío, convencido de que el pecado me brindaba el poder, la libertad y el control que tanto deseaba. Todo lo que me ofrecía el mundo era efímero, pero mi alma se sumía más en la oscuridad, incapaz de ver la luz. Cada decisión que tomaba me arrastraba más al abismo, como si estuviera descendiendo en espiral hacia un lugar sin retorno. Pensaba que era invencible, que mi fuerza era ilimitada, pero en el fondo, el precio por mis elecciones era más grande de lo que imaginaba. Los placeres que experimentaba se desvanecían rápidamente, dejándome con un vacío más grande cada vez. Cada paso que daba, el abismo se hacía más profundo. Las voces en mi cabeza me decían que estaba bien, que estaba eligiendo mi destino, pero algo en mi interior empezaba a gritar que había algo terriblemente mal. El pecado ya no me ofrecía satisfacción, sino una constante sensación de angustia. Sin embargo, seguí adelante, atrapado en una red de mentiras que me había tejido el mismo diablo. Él se presentó como un amigo, como alguien que me entendía, pero solo me estaba conduciendo a mi perdición. Una noche, mientras todo parecía en calma, sentí una presión inexplicable sobre mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Las sombras que me rodeaban parecían cobrar vida, como si el infierno mismo estuviera abriéndose ante mis ojos. La oscuridad no era solo un manto que cubría el mundo, sino algo tangible, algo que me devoraba. En ese momento, sentí que algo me arrastraba hacia un abismo sin fin. Era como si el mismo Satanás me hubiera rodeado, burlándose de mí mientras yo caía lentamente en sus garras. El terror se apoderó de mí y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No podía respirar. El aire parecía estar desapareciendo. En ese instante, recordé las palabras que una vez había escuchado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No entendía el significado de esa frase hasta ese momento. El diablo no era una figura lejana o una leyenda. Él estaba dentro de mí. Me había poseído. Me había arrastrado a un lugar del cual no podía salir. Lo había seguido durante tantos años y ahora, el precio de mi rebelión era la desesperación más profunda. La lucha interna comenzó. El arrepentimiento que me invadió no era algo que pudiera simplemente ignorar. Mi alma estaba atormentada por la culpa. Pensaba en todas las personas que había lastimado, en los momentos en que decidí cerrar los ojos a la verdad. Satanás me decía que era tarde, que ya no había esperanza, que mi destino ya estaba sellado. Me susurraba que no había forma de escapar de su control. ¿Por qué luchar ahora?, me decía. Ya has cruzado la línea, ya has perdido todo. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí comenzó a resistir. De repente, escuché una voz, suave pero llena de poder, que rompió el ruido de la tormenta en mi mente. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Fue como si una luz cegadora penetrara en la oscuridad que me rodeaba. La voz era clara, fuerte, y me ofrecía una esperanza que nunca pensé que volvería a tener. En ese instante, entendí que aunque el diablo intentara arrastrarme al infierno, había una salida, una única puerta a la salvación. Recuerdo que me arrodillé, sollozando de arrepentimiento. El infierno no era solo una idea abstracta, lo estaba viviendo. El calor abrasador, la angustia, la condena, todo se hizo más real que nunca. El sufrimiento no era físico, sino espiritual. Mi alma se sentía atrapada en una prisión eterna, sin posibilidad de escape. Las imágenes del tormento de las almas perdidas me rodeaban y pude escuchar sus gritos de dolor. El horror era indescriptible. Mi mente se nublaba mientras sentía la presencia del mal a mi alrededor. Pero la voz de Cristo resonaba con una fuerza renovada.
diciéndome que todavía había esperanza. La tentación de rendirme era grande, pero algo dentro de mí se resistió. Recordé las Escrituras, recordé lo que decía la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. En ese momento, entendí que la lucha por mi alma no había terminado. No importaba cuán oscuro fuera el camino, no importaba cuántas veces había caído, todavía había un Salvador dispuesto a rescatarme. A lo largo de esa lucha las tentaciones no cesaban. Satanás seguía susurrando mentiras y su risa burlona retumbaba en mi mente. Pero el poder de la palabra de Dios se volvía cada vez más fuerte dentro de mí. El calor del infierno seguía amenazando con consumir mi alma, pero con cada oración, con cada paso hacia la luz, sentía que las cadenas comenzaban a romperse. La presencia de Dios se hizo más real que nunca, y la paz comenzó a inundar mi corazón. Recuerdo el momento exacto en que sentí que todo el peso de mi culpa desaparecía. Fue como si una gran roca fuera removida de mi pecho. El perdón de Dios no era solo una idea lejana, sino una realidad palpable. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, dijo Jesús. Ese descanso fue lo que mi alma necesitaba. La paz que experimenté al ser liberado de las garras de Satanás fue más grande que cualquier sufrimiento que hubiera vivido. El infierno es real, y lo sé porque lo viví. El dolor eterno, la desesperación infinita, la soledad absoluta, todo lo experimenté en mi alma. No hay escape una vez que te has entregado al mal, pero la gracia de Dios puede alcanzarte incluso en lo más profundo de tu condena. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Sé que el destino de Satanás está sellado, pero lo que más me asombra es que el mío también pudo serlo, hasta que Dios extendió su misericordia hacia mí. Hoy, mi vida es completamente diferente. El amor de Cristo me ha sanado, me ha dado una nueva oportunidad. Ya no temo al infierno porque sé que, a través de Jesús, he sido salvado. La libertad que ahora tengo es la verdadera libertad, la que solo Él puede dar. Mi alma ha sido restaurada, y aunque mi pasado sigue pesando, la gracia de Dios lo ha cubierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El infierno es real, y la puerta de la salvación está abierta. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán profundo hayas caído, siempre hay esperanza en Cristo. No esperes a estar al borde de la destrucción. La misericordia de Dios está más cerca de lo que imaginas. Después de ese encuentro transformador con la luz de Cristo, todo en mí comenzó a cambiar. Aún sentía la carga de mis pecados sobre mi alma, como si el peso de toda una vida de engaños estuviera aplastándome. Cada paso que daba hacia la luz era una lucha interna, pero sabía que no podía retroceder. El mal, aunque derrotado, seguía intentando susurrar en mi mente, intentando arrastrarme de nuevo al abismo. Pero ahora, cada vez que escuchaba esas voces, más me aferraba a las promesas de Dios. Ya no estaba solo en mi batalla. Ahora tenía al Todopoderoso de mi lado. La paz no llegó de inmediato. Los recuerdos de mi vida pasada, los momentos en que traicioné mi conciencia, me perseguían sin cesar. Me sentía como un prisionero de mi propia historia, atormentado por las decisiones que tomé bajo la influencia de Satanás. El dolor de aquellos momentos de debilidad se hizo más profundo. Pero entonces recordé lo que Cristo había dicho. No hay condena para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1.
Esa verdad comenzó a sanar las heridas de mi alma. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad que una vez fue mi amiga, ahora se convirtió en mi enemiga. Sentía como si el infierno intentara invadir mi mente, trayendo de vuelta los recuerdos de aquel tormento eterno que una vez viví. Podía escuchar el llanto de las almas condenadas, el crujir de los dientes, el grito constante de desesperación. Pero entonces, una voz suave me hablaba. No temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esas palabras de consuelo me daban fuerzas para seguir adelante, para no sucumbir ante la oscuridad. La tentación de volver a mi vida pasada siempre estuvo allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo. El poder de Dios había comenzado a transformarme, a renovarme. La lucha no terminó, pero mi fe en Cristo me mantenía firme. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esa promesa era mi ancla en medio de la tormenta. Me vi obligado a enfrentar mi pasado, a mirar los daños que había causado, las heridas que había infligido a otros. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero lo que sí podía hacer era arrepentirme sinceramente y pedir perdón. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Cada vez que pedía perdón, sentía que algo dentro de mí sanaba, aunque las cicatrices seguían ahí, recordándome la gravedad de mis elecciones. Sin embargo, también entendí que la gracia de Dios era más grande que mi pecado, y eso me daba una razón para seguir adelante. Mientras caminaba por este nuevo camino, me encontré con personas que me ayudaron a sanar. Aquellos que, con el tiempo, me perdonaron y me aceptaron nuevamente, fueron un recordatorio de la redención que se encuentra en Cristo. Y seréis perdonados, como también vosotros perdonáis. Mateo 6:14. Aprendí que no solo debía recibir el perdón de Dios, sino también extenderlo a los demás. El camino hacia la paz verdadera pasaba por el perdón, por la reconciliación con los demás. Cada día sentía más cerca de mí la presencia de Dios. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que la victoria estaba asegurada. Satanás aún trataba de sembrar dudas, de hacerme creer que mi perdón no era real, que nunca podría ser verdaderamente libre. Pero entonces me aferraba a las palabras de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad era que ya no estaba bajo el yugo del mal, que ya no era esclavo del pecado. Me encontré a menudo en situaciones que ponían a prueba mi fe. Las tentaciones seguían viniendo, pero mi mirada ya no estaba en el pecado, sino en la cruz. Había una nueva fortaleza en mí, una fuerza que no era mía, sino de aquel que me había rescatado de la oscuridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Comencé a entender que la vida en Cristo no era una vida sin lucha, sino una vida con la victoria garantizada, siempre y cuando me mantuviera firme en su palabra. El amor de Dios comenzó a cambiar la manera en que veía a los demás. Ya no veía a las personas como simples seres humanos, sino como almas preciosas que Dios había creado. Comencé a sentir una compasión profunda por aquellos que, como yo, caminaban por el sendero de la oscuridad sin saberlo. Mi corazón ardía por compartir con ellos la verdad que había encontrado. Sabía que no podía guardar para mí el regalo de la salvación que me había sido dado. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Era hora de salir y contarles a los demás lo que Cristo había hecho por mí. Al principio mi testimonio fue difícil de compartir. Temía ser juzgado, temía que no me creyeran. Pero cuando vi el impacto que mis palabras tenían en la vida de otros, mi miedo comenzó a desvanecerse. La gente necesitaba escuchar la verdad. Muchos, atrapados en el pecado,
No sabían que había una salida, que había un Salvador dispuesto a rescatarlos de las garras del mal. Mi misión estaba clara: ser un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Mientras pasaban los meses, mi vida comenzó a tomar forma. Empecé a estudiar las Escrituras con más profundidad, a conocer más acerca de la naturaleza de Dios y de su plan para mi vida. La Biblia se convirtió en mi guía, en mi alimento diario. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Cada versículo se sentía como una promesa cumplida, como una luz que iluminaba el camino hacia la vida eterna. A medida que mi fe crecía, también lo hacía mi amor por los demás. Ya no me veía a mí mismo como un hombre perdido, sino como un hijo amado de Dios, llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Mi testimonio se convirtió en una herramienta poderosa para llegar a otros. Comencé a ver cómo, poco a poco, personas a mi alrededor se abrían a la verdad, dispuestas a recibir el mismo perdón que yo había recibido. El proceso de sanación no fue instantáneo. Aún quedaban vestigios de mi vida pasada que intentaban salir a la superficie, pero en esos momentos de debilidad recordaba que mi identidad ya no era la misma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Corintios 5:17. Cada día mi vida se renovaba en Él. Las cicatrices de mi pasado ya no eran un recordatorio de mi condena, sino del poder redentor de Dios. Hoy miro atrás y agradezco por todo lo que me he vivido. Aunque mi vida estuvo marcada por el dolor y la oscuridad, fue a través de esos momentos que pude conocer la verdadera luz. Mi historia de perdón y redención es un testimonio del amor infinito de Dios, y sé que nada de lo que viví fue en vano. Ahora soy libre, y mi corazón arde por compartir esa libertad con el mundo, porque la salvación es para todos los que creen, no importa cuán lejos hayan caído. El proceso de sanación fue lento, pero con cada día que pasaba, sentía que las cadenas que me ataban al pasado se rompían poco a poco. Al principio no entendía cómo era posible que el amor de Dios me hubiera alcanzado a pesar de mi pecado, pero con el tiempo comprendí que su misericordia no tiene límites. La paz que ahora habitaba en mi corazón era una paz inexplicable, una paz que solo Él podía dar. Las voces de condena que una vez resonaban en mi mente fueron reemplazadas por las palabras de aliento de mi Salvador. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Aún recuerdo las primeras veces que me levantaba a orar. Al principio mis oraciones eran cortas, temerosas, pero a medida que me acercaba más a Dios, mi relación con Él se volvía más profunda. Ya no era un simple acto de pedir perdón, sino una conversación íntima con el Creador. Le hablaba como a un amigo, como a un padre que siempre estuvo ahí, esperando que yo regresara. En ese momento, entendí el verdadero significado de la oración. No es solo pedir, sino también escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Al principio me costaba creer que realmente era perdonado, aunque entendía intelectualmente el sacrificio de Cristo. Sentía que mi pasado era demasiado oscuro para ser cubierto por su sangre. Pero entonces, una vez más, la palabra de Dios llegó a mi corazón con fuerza. Vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Era una promesa, una declaración de que mi pasado, por más sucio que fuera, ya no me definía. La gracia de Dios me había limpiado. Un día, mientras reflexionaba sobre mi vida, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Ya no vivía en constante temor. Ya no sentía que el infierno me acechaba en cada rincón de mi mente. El poder de la cruz había transformado mi vida de una manera que no podía haber imaginado. Ahora,
El amor de Cristo me empujaba a compartir mi testimonio, a ser una voz de esperanza para aquellos que aún caminaban en la oscuridad. El infierno ya no era mi destino, y quería que todos los demás supieran que también podían escapar de sus garras. Era como si cada paso que daba en esta nueva vida fuera un acto de liberación. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado en el pasado, ya no tenían poder sobre mí. La condena que sentía había sido reemplazada por una paz inexplicable. Cristo me había perdonado, y lo había hecho de una manera completa. Como decía la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Yo era uno de esos que se había perdido, y Él me había encontrado. Mientras me encontraba compartiendo mi historia, comenzaron a llegar personas que también necesitaban escucharla. Me encontraba con personas atrapadas en la misma oscuridad en la que yo había estado. Personas que se sentían desesperadas, perdidas, sin esperanza. Era como si Dios me hubiera puesto en su camino para ser una luz en su oscuridad. No podía quedarme callado. No podía ignorar la oportunidad de compartir el amor de Dios con aquellos que más lo necesitaban. Uno de los momentos más poderosos de mi vida ocurrió cuando una mujer se acercó a mí después de escuchar mi testimonio. Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero en sus ojos vi una chispa de esperanza. Me dijo que se sentía atrapada, que había seguido el mismo camino que yo, pero que ya no veía salida. Le hablé del perdón de Dios, le hablé de la libertad que se encuentra en Cristo. Y esa noche, ella aceptó a Jesús como su Salvador. Fue un momento de júbilo, porque vi cómo la luz de Cristo iluminaba su vida de la misma manera que lo había hecho conmigo. Con el tiempo comencé a involucrarme más en la iglesia, a servir en diversas áreas y a crecer en mi fe. La vida en Cristo no se trataba solo de recibir, sino también de dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Y ese versículo se hizo realidad en mi vida. Al ayudar a otros, al compartir lo que Dios había hecho por mí, experimentaba una satisfacción y un gozo profundos. Mi vida había tomado un propósito que antes no podía ni imaginar. A medida que pasaban los años, las tentaciones seguían llegando, pero ya no tenía miedo de ellas. Sabía que, aunque el enemigo intentara desviarme del camino, Dios siempre estaría conmigo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Me di cuenta de que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra los poderes del mal, y que solo en Cristo podía vencer. Él me había dado las armas necesarias para enfrentar cualquier batalla. Al mirar hacia atrás, me sorprende ver cuán lejos he llegado. La persona que fui, atrapada en la oscuridad, ya no existe. Mi identidad ahora está en Cristo, y mi vida tiene un propósito que va más allá de lo que alguna vez soñé. Como dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tenía un plan para mi vida, uno que no podía ver en ese entonces, pero que ahora es claro como el agua. Lo más sorprendente de todo es que el amor de Dios nunca se agotó. Incluso cuando caí, incluso cuando me alejé, Él nunca me abandonó. Él siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que regresara a su abrazo. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo creado ni lo por crear, nos separará del amor de Dios. Romanos 8:39. Y aunque mi vida estuvo marcada por el pecado, esa marca fue borrada por la sangre de Cristo. Su amor me cubrió y me restauró. Ahora, cuando miro a mi alrededor, veo un mundo que aún está perdido en la oscuridad. Un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. Siento una carga en mi corazón por aquellos que aún no conocen la verdad.
por aquellos que siguen siendo engañados por las mentiras de Satanás. Sé que no puedo quedarme de brazos cruzados. Dios me ha llamado a ser un testigo de su amor, a compartir con otros la esperanza que Él me dio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Mi vida ha cambiado completamente y sé que nunca volveré a ser la misma. Dios me rescató del abismo y me dio una nueva vida, una vida llena de propósito y de paz. Y lo más asombroso de todo es que Él quiere hacer lo mismo por cada persona que se acerque a Él con un corazón arrepentido. La salvación no es solo para unos pocos, es para todos. Y mientras viva seguiré compartiendo esta verdad, porque sé que hay muchos que necesitan escucharla. Después de tantos años de oscuridad y sufrimiento, entendí que mi transformación no era solo un proceso físico, sino espiritual. Las noches que pasé en tormento, las pesadillas que me perseguían y las cadenas de mi alma comenzaron a desvanecerse, pero mi mente aún guardaba los ecos del infierno. Cada vez que intentaba avanzar, había algo que me arrastraba hacia el abismo. La culpa, el miedo, la vergüenza, se mantenían como sombras al acecho. Pero con el tiempo, comencé a comprender que no debía vivir bajo ese peso. La libertad que me ofrecía Cristo era real y no podía seguir atado a mi pasado. Recuerdo las noches solitarias, mirando al techo, sintiendo el peso de la oscuridad que una vez dominó mi vida. Mi mente se inundaba de recuerdos de aquellos tiempos en los que adoraba a Satanás, cuando sentía que tenía el control, cuando creía que podía burlarme de las leyes de Dios. Pero la realidad era que estaba siendo consumido. Ese camino nunca prometió felicidad, solo vacío y desesperación. El espíritu de Satanás, que me había prometido poder y riqueza, solo me llevó más y más lejos de la luz. El infierno en mi corazón era solo un reflejo de lo que realmente estaba esperando por mí. A veces me sentía como si las cadenas de mi pasado fueran demasiado fuertes para romperlas. Recordaba las maldiciones que pronunciaba, las decisiones que tomé bajo el influjo del mal, y me sentía indigno de la gracia de Dios. Pero entonces recordaba las palabras de Jesús: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Esa promesa me levantó. No se trataba de ser perfecto, sino de rendirme completamente a Él, de aceptar que su sacrificio había sido suficiente para cubrir todo mi pecado. Una de las mayores luchas internas que enfrenté fue la de perdonarme a mí mismo. Había causado tanto daño no solo a mí, sino a aquellos que me rodeaban, pero la gracia de Dios me mostró que su perdón es más grande que cualquier error que haya cometido. Las cicatrices de mi alma ya no definían mi futuro. Ahora entendía que no era un prisionero de mis decisiones pasadas, sino un hijo libre de la gracia y el amor de Cristo. Por la gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Mientras seguía adelante en mi nueva vida, comenzaron a surgir momentos de duda. Las tentaciones no se fueron de inmediato. Satanás me susurraba al oído, recordándome quién había sido, tratando de hacerme creer que mi transformación no era real. Pero cada vez que esas voces de mentira llegaban a mi mente, me aferraba con más fuerza a la palabra de Dios. Sabía que mi vida había cambiado y que ya no vivía para mí, sino para aquel que me rescató del abismo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Un día, mientras oraba, sentí una paz tan profunda que me sobrepasó. Era como si la presencia de Dios me rodeara de una manera tangible, como si su amor me envolviera en un abrazo eterno. En ese momento, entendí que no tenía que temer más. Había sido rescatado de la muerte, de la condenación,
y ahora caminaba en la luz. No había más sombra en mi vida, no más miedo. Su amor me había transformado de una manera que nunca imaginé posible. Pero mi lucha no era solo conmigo mismo. A medida que mi fe crecía, también lo hacía mi amor por los demás. Me di cuenta de que no podía quedarme callado. Había otras almas perdidas, atrapadas en la misma oscuridad que yo había vivido. Sabía que tenía que compartir mi testimonio, contarles sobre la libertad que había encontrado en Cristo. Y seréis testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ese era mi llamado, mi misión. La primera vez que compartí mi testimonio fue aterrador. Temía que las personas no me creyeran, que me juzgaran por mi pasado. Pero cuando vi las reacciones de aquellos que escuchaban, algo cambió en mí. Muchos de ellos, atrapados en sus propios pecados, encontraron esperanza en mis palabras. La verdad que había encontrado en Cristo les tocó de una manera profunda. Sentí como si el propósito de mi vida comenzara a revelarse ante mis ojos. Ya no vivía para mí, sino para aquellos que aún no conocían la verdad. En los días siguientes, empecé a involucrarme más en la iglesia. Al principio solo asistía como espectador, temeroso de ser rechazado por mi pasado. Pero pronto entendí que en la iglesia no había condena, sino gracia. Los hermanos y hermanas en Cristo me recibieron con amor, y a través de esa comunidad, mi fe creció aún más. Sabía que no estaba solo, que juntos, como el cuerpo de Cristo, podíamos hacer una diferencia en el mundo. Mi vida comenzó a tomar un rumbo que nunca imaginé. El servicio a los demás se convirtió en algo natural para mí. Ya no pensaba en lo que podía obtener, sino en lo que podía dar. La verdadera satisfacción no venía de lo material, sino de ver cómo Dios cambiaba las vidas de aquellos que me rodeaban. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que mi propósito en esta vida se cumplía un poco más. Pero también entendí que las batallas no terminan cuando entregas tu vida a Cristo. Satanás nunca deja de atacar, nunca deja de intentar desviar tu camino. Pero ahora sé que no soy vulnerable. La armadura de Dios me protege, y su palabra es mi espada. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6:13. Cuando Satanás intenta derribarme, me agarro de su promesa. Ya no lucho en mis fuerzas, sino en las suyas. Las pruebas de la vida se convirtieron en oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Cada dificultad, cada desafío, me recordaba que no estoy solo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Él me provee en todo, y cuando siento que no puedo más, Él es mi refugio, mi fortaleza. Las adversidades que antes me habrían derrumbado ahora me fortalecen, porque sé que todo tiene un propósito. Una vez, después de una prueba particularmente difícil, me encontré de rodillas, llorando. Pero esta vez, mis lágrimas no eran de desesperación, sino de gratitud. Gracias a Dios, había llegado tan lejos. Él había sido fiel en cada paso del camino, y aunque sabía que aún quedaban muchas batallas por librar, también sabía que la victoria estaba asegurada. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Con el tiempo, mi vida empezó a ser un testimonio viviente del poder redentor de Cristo. La gente veía el cambio en mí. Veía cómo mi vida ya no estaba marcada por la oscuridad. Mis amigos de antes, aquellos que aún vivían en el pecado, comenzaron a acercarse a mí, buscando respuestas. Fue entonces cuando entendí que Dios me había llamado a ser un faro de luz, a mostrarles a los demás que hay esperanza, que nunca es tarde para cambiar. Mas tú, sé ejemplo de los creyentes. 1 Timoteo 4:12. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Él me rescató de las profundidades,
Me levantó de la desesperación y me dio una nueva vida. Cada día es un recordatorio de su gracia, de su amor incondicional. Y aunque sé que aún hay mucho por hacer, me siento en paz. Mi propósito en esta vida ya no está en lo que puedo lograr para mí, sino en lo que puedo hacer para su reino. La lucha continúa, pero mi confianza está en Él, y eso es todo lo que necesito. Cada día que pasaba, sentía cómo la paz de Dios comenzaba a tomar un lugar más profundo en mi ser. El miedo y la angustia que me habían acompañado durante tantos años fueron reemplazados por una serenidad inexplicable. Recordaba aquellos días en los que, inmerso en la oscuridad, pensaba que nunca habría salida, que mi vida estaba marcada por la condena, pero ahora, cada respiración era un recordatorio de la gracia inmensa de Dios. Ya no me sentía como un prisionero de mi pasado. Como dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y esa libertad la vivía cada día, no solo en mi alma, sino también en mis acciones, en mis pensamientos. Comencé a ver cómo mi vida influenciaba a los que me rodeaban. En cada conversación, en cada gesto, trataba de reflejar la luz que había recibido. Recordaba cuán difícil había sido encontrar a alguien que me hablara de la verdad cuando yo estaba perdido, y sabía que no podía quedarme callado. Cada vez que veía a alguien atrapado en la oscuridad, sentía que debía contarles sobre el amor de Cristo. Como está escrito en las Escrituras, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. Sabía que mi testimonio podría ser una semilla de esperanza, como lo había sido para mí. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre en la esquina de la acera, con la mirada perdida y desolada. Su rostro reflejaba la misma desesperación que yo había conocido. Me acerqué lentamente y, sin pensarlo, le hablé. Le conté cómo mi vida había cambiado, cómo Dios había transformado mi corazón. El hombre me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Fue como si una chispa se encendiera en sus ojos, una chispa de esperanza que no había conocido en mucho tiempo. Le ofrecí mi ayuda y le invité a la iglesia para que pudiera experimentar por sí mismo lo que Dios había hecho en mi vida. Fue un momento poderoso. Mientras me despedía, le di un abrazo y supe que algo en él había comenzado a cambiar. Cada vez que veía a alguien así, recordaba lo que había sentido en mi propia piel, lo que es estar perdido y sin esperanza. Era entonces cuando entendía que no podía dejar de hablar de Cristo, de compartir lo que Él había hecho por mí. Mis palabras ya no solo eran testimonio, eran vida, porque a través de ellas, otras personas comenzaban a ver la luz. No era yo el que cambiaba sus corazones, sino Dios a través de mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa promesa no solo se cumplió en mí, sino que estaba al alcance de todos. A medida que avanzaba en mi caminar con Cristo, comprendí que la vida cristiana no era solo un destino, sino un viaje constante de crecimiento y santificación. No era suficiente con haber recibido a Jesús en mi corazón una vez. Era necesario seguir buscando su voluntad en cada paso. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. El llamado de Dios no era para ser alguien mediocre, sino para ser transformado, renovado. Y esa transformación no siempre era fácil. A veces era dolorosa, porque implicaba dejar atrás muchas de las viejas costumbres y pensamientos que aún arrastraba. Pero también aprendí que, incluso cuando caía, no estaba solo. Dios nunca me dejó, nunca me abandonó. La vida cristiana no es perfecta, pero en Cristo la perfección es alcanzable. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse.
Proverbios 24:16. Había momentos de debilidad, momentos en los que dudaba de mi capacidad para continuar, pero cada vez que caía, la gracia de Dios me levantaba. Su perdón era tan grande, tan inmenso, que no importaba cuántas veces fallara. Él siempre estaba dispuesto a restaurarme. Un día, mientras oraba por dirección, sentí un impulso en mi corazón de hablar a un grupo de jóvenes sobre mi historia. Me asusté. Pensaba que tal vez no era el momento adecuado o que no sería comprendido. Pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Así que me acerqué a un grupo de jóvenes en mi iglesia y les conté lo que había vivido, cómo había sido rescatado del abismo y transformado por el amor de Dios. Fue increíble ver cómo sus rostros se iluminaban, cómo sus corazones eran tocados por la palabra. Algunos de ellos, que parecían estar perdidos en su propia confusión, comenzaron a hacer preguntas, a interesarse por lo que les estaba diciendo. En ese momento, supe que mi historia no solo era mía, sino que era para todos los que estaban dispuestos a escuchar. Con el tiempo, mis esfuerzos de evangelización se fueron multiplicando. Mi vida comenzó a tener un propósito mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Me convertí en un verdadero mensajero de la esperanza, alguien que no solo predicaba, sino que vivía lo que decía. La gente veía en mí el testimonio de una vida transformada, y eso hacía que más personas se acercaran buscando la verdad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. A medida que compartía mi testimonio, entendía que mi vida era esa luz, la que brillaba para mostrarles a los demás el camino. No fue fácil, por supuesto. Hubo momentos de rechazo, de incomprensión. Aquellos que conocían mi pasado a menudo no podían entender cómo podía haber cambiado tan radicalmente, pero sabía que no tenía que defenderme ante ellos, porque mi vida hablaba por sí sola. El que en mí cree no será avergonzado. Romanos 10:11. No me importaba lo que pensaran, porque lo único que realmente importaba era que yo había encontrado la verdad que me había hecho libre. Recuerdo especialmente a uno de mis amigos de antaño, un hombre que había estado muy cerca de mí en mis días más oscuros. Cuando le hablé de Jesús, me miró con escepticismo. Él no creía que alguien como yo pudiera haber cambiado, y de alguna manera, esa incredulidad me desafió, pero no dejé de orar por él, y poco a poco, empecé a ver en él una apertura. Un día, después de mucho tiempo, me pidió que orara por él. Fue un momento de gloria, porque su corazón finalmente había sido tocado. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Juan 6:40. A través de experiencias como esa, entendí el verdadero poder del Evangelio. No es un mensaje de condena, sino un mensaje de salvación. El Evangelio tiene el poder de transformar cualquier vida, por más perdida que esté. Y aunque la gente no siempre lo entienda, el amor de Dios es más grande que cualquier obstáculo. El perdón que Él ofrece no conoce fronteras. Mientras continuaba mi caminar con Cristo, aprendí a encontrar mi identidad completamente en Él. Ya no era el hombre que había sido antes. Mis éxitos y fracasos ya no definían quién era, porque mi identidad estaba en el Hijo de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto me dio una libertad indescriptible, una libertad que me permitía vivir sin la carga del pasado, sin la condena de lo que fui. Cada día era un recordatorio de la grandeza de la misericordia divina. No importaba cuántas veces había caído, porque siempre me levantaba más fuerte, más cerca de Cristo.
Él había tomado todo lo que era sucio en mí y lo había reemplazado por algo puro, por algo eterno. Y esa transformación no solo se veía en mi vida, sino también en mi corazón, en mi forma de ver el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y así seguí adelante, sabiendo que, con Él, todo era posible. Cada vez que sentía la tentación de mirar atrás, me recordaba a mí mismo el poder de la cruz. Ya no estaba atado a mi pasado. Ya no tenía que cargar con el peso del pecado, porque Cristo lo había llevado por mí. Y al mirar hacia el futuro, veía una vida llena de esperanza, de propósito. Una vida que no era mía, sino de aquel que me rescató. Y esa era la verdad que quería compartir con el mundo entero.